Martí Batres, ¿cómo le va? Muy buenas noches, un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Vicente Serrano? No te preocupes, yo aprecio mucho la labor que realizas, labor informativa excepcional. Sobre todo Gracias. en esta época de debacle de la gran mayoría de los medios, es una debacle moral, ética, informativa, política, de muchísimos medios. Y las alternativas que están surgiendo en las redes de manera independiente, con un esfuerzo casi casero de sus promotores, de periodistas como tú, es muy valiosa. Te agradezco, senador, y yo también aprecio que diariamente está subiendo videos para desmontar fake news y dar cierta claridad en la infodemia. De hecho, híjole, esta élite que pide votar por cualquiera menos por Morena, pues no merece gran respeto que digamos del electorado. Con mucho respeto y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, senador. Bueno, a mí me da mucha pena leer ahí varios nombres que encuentro entre todos esos. No sé si todos firmaron conscientemente porque hubo ya varios que se deslindaron, pero me da mucha pena ver ahí nombres de diversos personajes que formaron parte alguna vez de alguna lucha, de un cuestionamiento. Pero por otro lado encuentro también los nombres de muchos que fueron cooptados desde el sexenio de Carlos Salinas. Fue un sexenio de mucha cooptación. Fue cuando cooptaron a todos los del grupo Nexos, por ejemplo, y luego, años después, cooptaron a los del grupo Vuelta de Krause, y luego cooptaron a otros con Vicente Fox. Cooptaron a muchos de estos intelectuales, les dieron algunos cargos, y luego con los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, terminaron de cooptar a muchos de estos intelectuales. Ahora estamos viendo la noticia de que algunos de estos forman parte de un grupo en el que hay 15 notables que recibieron en el sexenio de Peña Nieto 780 millones de pesos. Ahí está corriendo esta información, no es una investigación mía, la he leído, pero se menciona que hay un conjunto de 15 intelectuales de estas ONGs que recibieron 780 millones de pesos. O sea, Vicente, yo hacía el programa de comedores comunitarios en la Ciudad de México con 100 millones de pesos y comían a través de este programa cientos de miles de personas. Hacíamos el programa de mejoramiento barrial para rehabilitar colonias populares, barrios populares, pueblos, con un presupuesto menor a 200 millones de pesos. Hacíamos el presupuesto de uniformes y útiles escolares con un presupuesto menor a 300 millones de pesos. Date cuenta de lo que estoy hablando. Es decir, que con lo que le dieron en el sexenio de Peña Nieto a 15 personas, a 15 notables, que son de los abajofirmantes de estos desplegados, son de los que están llorando con estos desplegados porque les quitaron ese suministro, con lo que le dieron a ellos, a 15 personas, hacíamos programas sociales que beneficiaban a más de 1.400.000 personas en la Ciudad de México. Date cuenta, con menos de eso, hacíamos la entrega de útiles escolares, de uniformes escolares, de alimentos en los comedores comunitarios y regenerábamos barrios populares en la Ciudad de México. Es decir, nada más te lo digo como dato, para ver el caudal del desperdicio, del derroche, de la injusticia que significa eso, de la corrupción que significa eso. Pero eso da la clave. Sí. Tú ves ahí ese desplegado de intelectuales hablando de la libertad y de los contrapesos y la oposición. ¿Cuáles contrapesos? ¿Dónde estaban estos señores
cuando con el Pacto por México todos fueron alineados con una sola idea, con un pensamiento único, con el pensamiento neoliberal. ¿Dónde estaban cuando se alinearon la presidencia, el Congreso, la Suprema Corte, todos los partidos políticos registrados? ¿Dónde estaban para decir que los contrapesos? Ahí sí había unanimidad de todo. Fíjate, Vicente, en esa época del Pacto contra México, mal llamado Pacto por México, se alinearon el PRI, PAN, PRD, etcétera. Se alinearon el Congreso, el presidente, la Corte, se alinearon los poderes y se alinearon todos los órganos autónomos, cero autonomía. Ahí estaba este personaje que dirige el INE, qué vergüenza, de Lorenzo Córdoba, pobre de su padre, sabe estar revolviendo en el más allá. Se alinearon todos ellos. Lorenzo, presidente de un órgano autónomo, ahora, consejero electoral entonces, diciendo que el Pacto por México era un acuerdo de largo plazo. ¿Te das cuenta? O sea, alguien que debería ser imparcial, pontificando a favor de un planteamiento político, electoral, gubernamental. ¿Qué autonomía ni qué 8 cuartos? Todos esos órganos autónomos los controlaban el PRI y el PAN. Y luego, además, alineados con los poderes empresariales, la Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, alineados con casi todos los medios de comunicación, todos alineados en un pensamiento único, y donde había un intelectual de todos estos que firman. Había otros buenos, pero de estos que firman, uno que dijera la autonomía, los contrapesos, la división de poderes, la pluralidad ideológica. Uno. ¿Dónde estaba Krause? ¿Dónde estaba Aguilar Camín? ¿Dónde estaba Castañeda? ¿Dónde estaba José Antonio Crespo? ¿Dónde estaba Bartra? ¿Dónde estaban? Muchos de ellos con sus contratos millonarios. Claro. Muchos de ellos. Martí Vázquez. Porque además, déjame decirte, Vicente, Sí. Todos esos intelectuales han pontificado sobre el mercado libre, han combatido la intervención del Estado en la economía, han combatido el estatismo, han combatido que el Estado intervenga para procurar bienestar social, han combatido que se gaste más en los pobres, han acusado que es populismo gastar más en educación, salud, becas, etcétera. Pero todos esos viven del Estado sin ser funcionarios del Estado, sin ser trabajadores del Estado, viven del Estado, han vivido del Estado por sus contratos millonarios. Impresionante. Bueno, el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el anterior, ya salió, fue a la corte para que no le bajáramos el sueldo y al mismo tiempo estaba recibiendo millones de pesos de los contratos con el gobierno de Peña Nieto. Es una casta. No defienden la libertad, no defienden la pluralidad, no defienden los contrapesos, no defienden la división de poderes. Defienden sus viejos privilegios, sus contratos y el dinero que les daban los gobiernos del PRI, del PAN, para que quede claro, mi querido Vicente. Este Martí Batres indignado es el que vi hace unos días cuando le hablabas a los carnales. Ahorita que dijiste, senador, date cuenta, se me vino a la mente date cuenta, carnal, lo que está en juego el próximo domingo, el 6 de junio. Creo que hacías un gran análisis en uno de tus videos que proyectamos aquí en Sin Censura, sí, senador, porque no tienen vergüenza, porque son unos cínicos. Dice mi papá que hay que ser cochi, pero no tan trompudo, y estos se... Oye, los cínicos de la Coparmex, cinicazos. No hace mucho, ahora en diciembre del año pasado, en diciembre el señor de Hoyos, diciendo que era mucho un aumento del 15% al salario mínimo. Qué poca vergüenza, qué poca humanidad.
qué poca sensibilidad. O Qué sea, poca, es perdón, mucho que un salario de 3,000 pesos y cacho se ha aumentado con 15%. ¡Qué barbaridad! Diciendo que la economía se iba a caer a pedazos, a desmoronar el país, sin vergüenza. Y no es cierto. Aquí estamos. Aquí está el país y sigue adelante. Y esos cínicos, sí. descarados, sinvergüenzas, gente cruel, inhumana, desalmada. Ah, sí, ahora sí, venga, mi carnal, dame tu voto, carnal. Sí, toma tu voto, como diría Andrés Manuel. Eso es lo que los carnales tienen que contestarle a esta gente. Los hundieron en la pobreza, les bajaron el salario mínimo un 75%. Ahora que apenas estamos reponiendo un pedacito de todo lo que les quitaron, se oponen a que se mejoren las condiciones de los trabajadores. Ah, y quieren pedirle el voto a los trabajadores para que voten en contra de quienes están recuperando el salario de los trabajadores y para que voten a favor de sus verdugos, de los que los metieron a la miseria, de los que los mandaron a la miseria. De veras que se necesita ser cara dura como ese señor Gustavo de Hoyos. Y esos de Senador, Mex y otros y sus amigos, ¿no? Senador, sé que tienes poco tiempo, pero creo que es importante en este día, bueno, y en esta semana de reflexiones, escucharte, definir por qué es importante mantener la mayoría de la coalición Juntos Haremos Historia, Juntos Hacemos Historia en el Congreso mexicano, en la Cámara de Diputados, porque, bueno, ya escuchábamos en un audio a Claudio X González, con el que me quedé con ganas de dialogar. Ya ves que lo busqué, le pregunté, pero no me respondió por allá en Sí, Hermosillo, vi. Sonora. Y bueno, pues con ese cinismo, bueno, ¿qué van a debatir? ¿Qué van a dialogar? Lo que dicen ellos es, hagámonos de la mayoría de la Cámara de Diputados porque ahí está la marmaja. Y luego al interior del evento hablan que a unos les llegó Stalin, a otros les llegó Hitler y a México le llegó López Obrador. Y es este adoctrinamiento, este discurso, pues muy chafa de democracia o dictadura. ¿Por qué no cerramos con una reflexión, senador, sobre esto precisamente que está en juego, la mayoría en la Cámara de Diputados de la coalición que podría seguir empujando la transformación o lo que ni tú ni yo queremos, pues? Me invitas a hablar de varias cosas. Voy a empezar con esta De lo que, última, sobre el autoritarismo. Es verdaderamente irónico que hablen de autoritarismo, que acusen a López Obrador de autoritarismo y de autoritario estos señores del PRIAN y sus aliados, Claudio X y toda esta gente X. Es verdaderamente indignante. Precisamente en estos días de la pandemia, los gobernadores del PRI, del PAN y de Movimiento Ciudadano estaban pidiendo que se decretara toque de queda, estado de excepción, suspensión de garantías individuales. O sea, estaban pidiendo los gobernadores medidas autoritarias, ellos sí, para enfrentar la pandemia. Y el presidente López Obrador les dijo, no, no se van a cancelar las libertades, que viva la libertad, prohibido prohibir. Esas fueron sus palabras. Quien defendió la libertad en este periodo de la pandemia fue el presidente, fue el que más defendió la libertad. Es más, Vicente, fue el que más defendió la libertad de empresa. Para que reaccionen, señores empresarios, pónganse las pilas, caray, porque quien defendió la libertad de que los changarros pudieran funcionar lo antes posible, que los restaurantes no cerraran, sino que funcionaran en las calles, en las banquetas, quien defendió que los empresarios pudieran seguir trabajando, quien defendió la libre empresa en estos meses de la pandemia fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, para empezar. Segundo, quien rechazó las medidas de toque de queda, estado de sitio, suspensión de garantías, estado de excepción, etcétera,
fue el presidente López Obrador. Y los excesos de autoritarismo estuvieron en gobernadores como el gobernador de Jalisco, Alfaro, que incluso por sus medidas de empoderar a la policía contra la gente que no trajera cubrebocas, se llevaron a la muerte a una persona por no traer cubrebocas. Hazme el favor. O sea, es decir, como decía una caricatura por ahí, qué bueno que no se murió de COVID, ¿no? O sea, lo matan por no traer cubrebocas. Hazme favor. Eso es autoritarismo. Ese autoritarismo está en el discurso, en la práctica, en la forma de pensar, pero del PRI-PAN-RD. Ahí tienes a otro gobernador, Silvano Aureoles, el de Michoacán, también del PRI-PAN-RD, que es más PRI que RD. Él planteaba también medidas de excepción, de represión frente a la pandemia, que nadie salga de sus casas hasta cierta hora, que la policía puede detener al que no trae cubrebocas y encarcelarlo, etcétera, todas esas medidas. Y ya lo vimos después, ya que pasó la parte más crítica ahora, bajándose de un convoy de autos blindados para empujar a un ciudadano que tenía una pancarta. Yo nada más me imagino, ¿tú te imaginas si el presidente López Obrador hiciera eso? ¿Te imaginas lo que sería? Se lo hubieran cosido los medios de comunicación vivo. Pero ahora lo hace Silvano Aureoles. No pasó nada. Los medios no dijeron gran cosa. Pero eso es el autoritarismo. Eso es el autoritarismo. Entonces, cuando vemos todas esas cuestiones, ¿quién está del lado? ¿Quién está del lado de la democracia? ¿Quién está del lado del autoritarismo? El autoritarismo lo hemos visto precisamente del lado de esa alianza PRI, PAN, PRD. Vemos a Felipe Calderón hablando de que el país se debate entre la dictadura y la democracia. ¿Cómo habla de democracia el señor si llegó con un fraude electoral al gobierno, si militarizó al país y su sexenio fue el peor en materia de derechos humanos? Con Calderón estallaron varios fenómenos como los homicidios en masa, como el tema de los desplazados, como el tema de los desaparecidos. Entonces, autoritarismo, democracia. Quien ha sido un demócrata consecuente, pues es López Obrador. Y quien promovió reformas democráticas ahora en estos años fue Morena. En el Congreso se aprobó, por ejemplo, que es delito grave la compra del voto. Eso no lo promovió el PRI, el PAN, lo promovió Morena. Se aprobó también que pueda haber consultas populares, no solo en año electoral, sino en cualquier otro año. Se aprobó también que pueda haber revocación de mandato, es decir, que el pueblo pueda quitar a un mal gobernante, que puede ser el presidente, pero también los gobernadores. Se aprobó también eliminar la partida secreta del presidente. Se aprobó también que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito. O sea, las reformas democratizadoras que democratizan la presidencia, que democratizan la vida política nacional, fueron promovidas por Morena. Reformas que nunca hubieran sido aprobadas con el PRIAN. Nunca se hubiera aprobado con mayorías del PRI y el PAN la revocación de mandatos, una conquista democrática con Morena. Y hablemos de la libertad de expresión. Nunca había habido tanta libertad de expresión como ahora. Ahora se puede criticar al presidente. Se le quitaron los grilletes a la prensa. Se le quitaron las mordazas a la prensa. Ahora pueden criticar al presidente. Están estrenando esta libertad que antes no podían. Antes, las oficinas de comunicación de la Presidencia de la República dictaban los boletines de prensa a los medios de comunicación, les mandaban la nota del día, les mandaban la línea, les decían, de esto vamos a hablar. Todos lo saben. Si es un asunto que hemos hablado con directivos de televisoras, de radio, de periódicos, ellos te lo cuentan. Ellos cuentan todas las anécdotas de los funcionarios de presidencia, que con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con Cedillo, con Salinas, etcétera, hablaban para decir de qué había que hablar y de qué no se podía hablar. Pero ahora hay libertad de prensa.
Ahora las televisoras, la radio, los periódicos, todos pueden hablar de lo que quieran y pueden criticar a quien quieran y pueden criticar al presidente, que era una figura intocable. Si se hace el análisis de los medios, podrá verse el porcentaje en que creció la crítica al presidente. Es impresionante, impresionante. Ahora bien, también se recuperó el derecho de réplica. Es muy importante, porque antes se te podía difamar y no te podías defender. Ahora te puedes defender. Entonces, tenemos más libertades en general. Antes, por ejemplo, en las épocas del PRI, te podían matar por ir a una manifestación. En unos días se cumplen los 50 años del 10 de junio de 1971. Y por ir a una manifestación pacífica, muchos estudiantes fueron asesinados el 10 de junio de 1971. Ahora se pueden manifestar quien quiera, cuando quiera. Es más, a nadie se le ha reprimido incluso por pintar paredes, muros, edificios y hasta monumentos. El gobierno ha tenido que hacer las labores de restañar, de recuperar todos esos inmuebles, de protegerlos hasta donde es posible. Pero hay los opositores y las opositoras se han manifestado con plena libertad, con una libertad que no había antes, en otras épocas. Apenas en el sexenio pasado reprimieron a los maestros. Si todavía nos acordamos que varios maestros se los llevaron a penales de alta seguridad por manifestarse en contra de la reforma educativa. Hubo una represión, una matanza en Nochixtlán. No estoy hablando de la época de Echeverría y de Díaz Ordaz, que no se diga. Estoy hablando del sexenio pasado con Peña Nieto. Apenas en el sexenio pasado hubo la desaparición de 43 normalistas. Bueno, eso es lo que añoran todos estos intelectuales abajofirmantes, de poca moral y poca memoria o memoria conveniente. Y ahora puede manifestarse cualquier persona y lo puede hacer en contra del gobierno. Sobre todo lo puede hacer en contra del gobierno federal y tiene su libertad garantizada. Hoy vivimos más libertad y más democracia que nunca en la vida de México. Bueno, primera cuestión que quería comentarte, Vicente, y si me permites, paso a otras dos. Adelante, senador. Gracias. La otra es el asunto de las mayorías. Tenemos dos opciones para darle la mayoría. Como pueblo de México, tenemos la opción de darle la mayoría al PRIANREDX o tenemos la opción de darle la mayoría a Morena y sus aliados. ¿Qué ha hecho cada quien? Bueno, veamos. En el caso, por ejemplo, de la mayoría del PRI-PAN-RD, sale el PRI, PAN y PRD y anuncian con bombo y platillo que harán alianza legislativa. ¡Oh, gran noticia! Si ya hicieron alianza legislativa. Ese fue el pacto contra México, mal llamado Pacto por México. Hicieron una alianza legislativa. Y esa alianza legislativa, ¿qué produjo? Produjo la reforma educativa, con la que persiguieron a los maestros para quitarles su trabajo, su jubilación, para reprimirlos, con la evaluación punitiva. Produjo también la reforma fiscal, por la que quitaron el régimen de pequeño contribuyente, recargaron un aumento a los impuestos, no en los más ricos, sino en las clases medias y las clases populares, en el pequeño comerciante establecido, en el locatario, en el pequeño empresario. También esa alianza produjo la reelección consecutiva de alcaldes y de legisladores. También esa alianza produjo la extranjerización de las telecomunicaciones, la desnacionalización de las telecomunicaciones, y esa alianza produjo también la reforma energética aprobada con sobornos. El episodio más indignante, más ignominioso en la historia del poder legislativo mexicano.
Eso fue la alianza legislativa del PRI, PAN y PRD. ¿Qué? ¿Más? ¿Más? ¿Otra vez? ¿Más de lo mismo? No, gracias. Ya fue suficiente. Ya hicieron demasiado daño. Cada vez que se juntaban el PRI y el PAN, uno se ponía a temblar. Pero cuando se juntaron PRI, PAN y PRD fue peor todavía. Bueno, ahora hemos tenido otra coalición mayoritaria. Morena es mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados, junto con sus aliados. Y esa mayoría ha aprobado reformas que jamás, como te decía hace rato, se hubieran aprobado con el PRI y el PAN. Por ejemplo, hablemos del combate a la corrupción. Se aprobó que la figura de extinción de dominio que ya existía para combatir el crimen organizado se puede utilizar para recuperar bienes que fueron hurtados con la corrupción. Por eso se creó el Instituto para devolver al pueblo lo robado. Se aprobó que los delitos de corrupción, el feminicidio, los delitos de robo de combustible y los delitos de fraude electoral sean delitos graves. Se aprobó que el presidente pueda ser juzgado no solo por traición a la patria, sino también por corrupción, por fraude electoral y por cualquier delito por el que pueda ser juzgado cualquier ciudadano. Se aprobó la desaparición del Estado Mayor Presidencial, que era la guardia más grande de un gobernante en todo el mundo. Ni los jeques árabes tenían 8,000 guardias para cuidar a una persona. Se aprobó de igual manera la desaparición de la partida secreta del presidente de la República. Se aprobó también la ley de remuneraciones y con ella no puede haber sueldos de 400,000, 500,000 pesos. El sueldo mayor es el del presidente y de ahí en el servicio público todos hacia abajo. Se eliminaron las pensiones millonarias de los expresidentes con esa reforma también. Se aprobó la ley de austeridad republicana para que no pueda haber lujos y privilegios en los altos mandos y para que un funcionario no salga de su gobierno, no salga de un gobierno y se convierta en el alto ejecutivo de la empresa que le tocó fiscalizar, supervisar, autorizar, concesionar como gobernante, como funcionario en el gobierno. Es decir, un conjunto de reformas anticorrupción y antiprivilegios. Se aprobó una reforma para eliminar la condonación fiscal, es decir, esa figura que permitía que los grandes consorcios no pagaran impuestos. Eran acuerdos corruptos, acuerdos políticos. Una fuerza política le pedía un apoyo millonario a una gran empresa, esta empresa apoyaba la campaña con grandes recursos y al llegar al gobierno, a ese consorcio le concedían condonaciones fiscales. Por condonaciones fiscales en una década dejaron de pagarse 400,000 millones de pesos al fisco. Se acabó. Se prohibió la condonación fiscal. ¿Y sabes cuál es el resultado de esa gran reforma? Que hoy tenemos la recaudación más alta en la historia de México, justo cuando estamos viviendo la pandemia. Fíjate, a pesar de que quebraron 1,000,000 de empresas, que ya muchas se están recuperando, a pesar de eso, tuvimos la mayor recaudación porque ahora están pagando los grandes consorcios lo que antes no pagaban. Y sin aumentar impuestos, nada más pagando lo que ya estaba establecido en la ley. Bueno, se aprobó la reforma para equiparar la facturación falsa al crimen organizado. Es que era una vergüenza. Redes enormes de facturación falsa. Un cinismo frente a la nación. ¿Cómo es posible que todos los países de la OCDE en promedio destinan al fisco el 35% de su Producto Interno Bruto y en México apenas el 16%, más o menos, por esas redes de corrupción? Bueno, junto a todas estas reformas, me faltan muchas por mencionar, pero pongo ejemplos, reformas anticorrupción, reformas antiprivilegios, se aprobaron otra serie de reformas sociales históricas también. Por ejemplo, se derogó la reforma peñanietista de evaluación punitiva de los maestros. Se aprobó la gratuidad de la educación desde el nivel inicial hasta el nivel superior en la educación pública. Se derogó el seguro popular porque cobraba cuotas y en su lugar se aprobó un sistema de salud público gratuito. También se hicieron reformas para que los trabajadores puedan elegir libremente por voto directo a sus dirigentes sindicales. Estos
un combate contra el charrismo muy importante. Se aprobó una reforma para que el salario mínimo crezca por encima de la inflación siempre, nunca por debajo de la inflación. Reforma la Ley Federal del Trabajo. La reforma para que los trabajadores aprueben sus contratos colectivos y se eliminen los contratos de protección. Se aprobó la reforma de paridad de género para que haya igual número de mujeres que de hombres en todos los órganos del Estado, cabildos, ayuntamientos, órganos autónomos, legislaturas, gabinetes, etcétera. Se aprobó la reforma para reconocer a las comunidades afromexicanas, que también existen, pero eran totalmente invisibilizadas. Se aprobó la reforma para que las comunidades indígenas puedan tener derechos de autor sobre sus creaciones culturales que luego se andan comercializando en el mundo con grandes ganancias millonarias y estas comunidades no reciben nada. Se aprobaron reformas también para facilitar la construcción de vivienda del Infonavit, para facilitar la construcción de vivienda de interés social por la SEDATU, de igual manera, entre muchas otras reformas, reformas para los derechos de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar, también, entre otras reformas de bienestar social que se aprobaron. Ahora se aprobaron las reformas a la Constitución para incorporar a la Constitución la pensión de adultos mayores, la beca de discapacidad, la beca de estudiantes en todos los niveles. Estas son reformas muy importantes porque el gobierno ya no puede decirle a una persona, te quito tu beca, te quito la pensión. Con estas reformas son sus derechos, derechos, no dádivas graciosas del gobierno como eran los sexenios pasados. Bueno, Vicente, enumero solo algunas cosas. Yo he sido legislador desde 1997 en varias ocasiones a nivel local, a nivel federal, y jamás había sido parte, jamás había sido testigo, jamás había sido actor de reformas tan sensibles socialmente y en la lucha contra el poder. Fíjate que te voy a contar esta anécdota. Cuando fui legislador federal de 2000 a 2003, promoví en la Cámara de Diputados una reforma para hacer graves los delitos de corrupción, porque Diego Fernández de Ceballos y Fernando Gómez Montt, en el año de 1993 y con el aval de Salinas, convirtieron esos delitos de corrupción y de cuello blanco, que eran delitos graves, en delitos no graves. Entonces, cuando yo llegué, promoví esta reforma, se aprobó en la Cámara de Diputados, logré que se aprobara en la Cámara de Diputados, casi 10 años después, por ahí del 2002. Llega al Senado y ahí la detiene Diego Fernández de Ceballos. No se logró aprobar. Y ahora que llega Morena finalmente al gobierno, se aprueba la reforma para que los delitos de corrupción sean delitos graves. A mí me da mucho gusto. O sea, muchas de las cosas por las que luchó el pueblo de México se están aprobando ahora con la mayoría de Morena. Imagínate los trabajadores que han sufrido el charrismo sindical, que los gobiernos les pusieron títeres sindicales como dirigentes, que los puso el gobierno, no los trabajadores. Ahora tienen el derecho a voto directo para elegir a sus dirigentes sindicales. Esas estructuras se van a mover. Yo estoy muy contento, estoy muy satisfecho con las reformas que se han llevado a cabo, no porque forme parte de Morena solamente, sino porque pues tengo otras experiencias pasadas y esta es la experiencia reformadora que más he visto. Frente a estas realidades, yo no veo disyuntiva alguna. ¿Cuáles son las razones para votar por el PRD, PRI-PAN? ¿Te das cuenta de la pobreza intelectual de nuestros intelectuales abajofirmantes? No dan una sola razón programática para votar por PRI, PAN y PRD. No nos dicen, miren, es que estas propuestas son muy buenas, es que estas reformas que van a hacer. No, lo que nos dicen es que es para obstaculizar al presidente. Para eso quieren el voto por PRI, PAN y PRD. No, nosotros queremos el voto para reformar, para transformar, para eso, para cosas positivas, no negativas, para cosas constructivas, no destructivas. No hay
dilema alguno, no hay disyuntiva alguna. Por supuesto que Morena es mucho mejor mayoría legislativa. Puse eso en redes y salió este señor José Antonio Crespo, que es de los abajo firmantes, y me pone, no, Morena no debe ser mayoría porque aprueba las iniciativas del presidente sin cambiarles una coma. Falso de toda falsedad. En el Congreso hemos aprobado más de 1,600 iniciativas de todos los partidos. De esas 1,600, 500 son de Morena y 33 son del presidente. Todas las demás son de los demás partidos políticos. Se le han aprobado cientos de iniciativas al PAN y al PRI. En esta, Morena, la mayoría de Morena ha sido incluyente. Y esas iniciativas que se han aprobado del presidente, todas, casi todas, menos dos, se han modificado. El presidente ha presentado 35 iniciativas. De esas 35, dos no se han aprobado. 33 se modificaron, algunas casi por completo, como la de la Guardia Nacional y la de revocación de mandato, y dos se aprobaron con los textos originales. O sea que de 1,622 iniciativas, solo dos se aprobaron sin modificación. El resto se han aprobado con los elementos que han traído otros. ¿Y por qué no se modificaron estas dos iniciativas? Porque eran la eléctrica y la de hidrocarburos. Y porque no queríamos que la oposición metiera ahí jiribilla, pudiera meter candados que impidieran los procesos para fortalecer la autosuficiencia energética, porque ellos trabajan para las transnacionales, son empleados de las compañías eléctricas españolas, son empleados de las compañías petroleras extranjeras. Entonces, por eso esos dos textos se mantuvieron como están. Así es de que se ha hecho un trabajo legislativo muy bueno, muy incluyente, y por cierto, de consensos. Déjame decirte que casi el 90% de los dictámenes aprobados por el Congreso se han aprobado por consenso. 90%, consenso. No lo vimos antes. Así es. Ahora sí, por el trabajo que ha hecho la mayoría de Morena. Entonces, frente a este tema, ¿cuál es el tema más importante de la elección que viene? Pues hay muchos, se van a hacer muchas elecciones de regidores, presidentes municipales, diputados locales, federales, gobernadores. La más importante es la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque ahí se hacen las reformas para transformar al país, porque ahí se desploman los grandes intereses, las redes de intereses que se construyeron. Por ejemplo, el presupuesto. El presupuesto era como una masa casi inalterable de recursos ya comprometidos por cuotas. 30,000 millones de dólares para los importadores de gasolinas, 80,000 millones de pesos para las compañías españolas eléctricas, 20,000 millones de pesos para medios de comunicación, en fin, y tal vez este último dato es mucho mayor, pero 1,000 millones de pesos para los intelectuales abajo firmantes, y así, todo comprometido, recursos del presupuesto público que iban a dar a manos de Claudio X González, quedándose con recursos del CONACYT, que deben ser para la investigación científica. Absurdo. Así era, mi querido Vicente, y se hicieron modificaciones estructurales en el presupuesto para liberar los fondos, para poderlos aplicar realmente. Es verdaderamente impresionante lo que estamos viviendo. Te voy a describir la situación. Es decir, estamos en una pandemia mundial que ha golpeado económica y socialmente al mundo entero. Y en México tenemos un gasto social mayor, porque ahora hay nuevos derechos sociales universales. Se están haciendo grandes obras, como el Tren Maya, el Tren Transísmico, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto Felipe Ángeles. Y además, no se han pedido préstamos, nuevos préstamos al Fondo Monetario Internacional, no se ha recurrido al déficit interno, no se han aumentado los impuestos, y con todo eso,
se han mantenido la inflación en niveles muy aceptables, no se ha devaluado el peso. Es impresionante, Vicente, Claro. una oposición muy mezquina y unos intelectuales muy corrompidos, incapaces de reconocerlo. Pero el país hace obra pública de gran calado, hace programas sociales de gran amplitud y al mismo tiempo no se endeuda, no aumenta impuestos y mantiene los indicadores macroeconómicos estables. Realmente se requiere virtud política para hacerlo. Esto no sucede por pura casualidad. Por eso yo estoy con el gobierno de López Obrador. O sea, estoy convencido, más allá de que formo parte políticamente del partido, estoy convencido de lo que se está haciendo y además estoy muy convencido de las reformas transformadoras que se están aprobando. Es decir, no es solo votar por tu camiseta, no, sino por una ruta correcta para el país, una ruta justa. Senador, prepárate para que digan que me pagaste o que Morena está pagando por que sin censura permitamos dialogar de esta manera. Yo no te he interrumpido porque creo que nos merecemos claridad en tiempos de tanto ruido. Y yo te agradezco por tu generosidad porque nos habías dicho que andabas complicado de tiempo, pero entiendo que es importante que una figura relevante de la cuarta transformación como Martí Batres le hable con esa sinceridad a las miles de personas que tenemos conectadas, miles de personas que están interesadas en esto y bueno, pues yo no tengo más que decir que pues que los que quieran, los que quieran hablar y quieran inventar, que inventen. Total, ya esos dicen cualquier barbaridad en los medios que no tienen el interés de informar, sino de desinformar, senador. ¿Con qué quiere cerrar? Voy a cerrar con el tema de los programas sociales. Encuentro tres cosas interesantes en torno a ello. Primero, dicen los señores del PRI, PAN y PRD, curándose en salud, que si ganan no van a recortar los programas sociales. Esto me lleva a una segunda cuestión. Entonces, ¿por qué se la pasaron acusando a López Obrador de populista? Decían que eso era populismo. Entonces López Obrador tenía razón, nos están dando la razón de que hemos hecho lo correcto. Si ellos no van a recortar, como dicen, los programas sociales, quiere decir que implícitamente, tácitamente están reconociendo que dijeron una bola de tonterías, cosas absurdas, difamaciones a lo largo de sus campañas pasadas, acusándonos de populistas por hacer estas políticas sociales. Quiere decir que teníamos razón nosotros, no ellos. Quiere decir que no es cierto que son políticas populistas, quiere decir que son las políticas acertadas, que se necesitan y que la gente necesita. Primera cuestión. Y segunda. Luego, tercera cuestión. Sí quieren recortar el presupuesto de los programas sociales. Claro que sí. No creen en eso. Ellos creen en que hay que darle el presupuesto a los que son económicamente poderosos para que lo hagan funcionar, para que supuestamente ellos le den sentido. Por eso no creen en las políticas sociales. Sí quieren recortar los presupuestos y doy una prueba, Vicente. Lo hicieron en el año 2002 en la Ciudad de México. La pensión de adultos mayores, esta es una creación del gobierno de la ciudad que encabezó López Obrador, del 2000 al 2006. Ese gobierno creó la pensión de adultos mayores. Y esa pensión de adultos mayores era universal desde el principio, o sea, un derecho de todas las personas. El gobierno no escogía a quién le daba y a quién no, sino que era, tienes 70 años, tienes derecho a la pensión. Después se dio desde los 68. Bueno, entonces en el año 2002 se juntaron el PRI y el PAN en la Asamblea Legislativa y ellos, por sus pistolas, decidieron que no había que darles la pensión a todos, sino solo a los que ellos consideraban que eran pobres, que era el 25% de los adultos mayores, de acuerdo a las cifras de medición de pobreza federales. Y entonces recortaron el programa
Eso hicieron. Lo recortaron en un 75%. Ya lo hicieron. Ellos ya recortaron cuando fueron mayoría PRI, PAN del 2000 al 2003 en la Asamblea Legislativa, porque aunque López Obrador ganó la jefatura de gobierno, PRI y PAN ganaron la mayoría entre ellos. La izquierda no era mayoría en esa primera asamblea, en la segunda sí. Y entonces se pusieron de acuerdo y buscaron frenar ese programa. Así es de que si ellos hacen mayoría, por supuesto, ojo, pon atención, ciudadano, ciudadana, si PRI, PAN son mayoría, van a buscar recortar la pensión de adultos mayores y otros programas sociales para hacer los programas pequeños, focalizados, chiquitos, de baja cobertura, que son los programas que ellos han impulsado cuando han sido gobiernos, no programas universales, porque no creen en eso. Entonces, aguas, ciudadana y ciudadano, porque PRI, PAN y PRD, si quieren recortar el presupuesto de programas sociales para destinarlo a otros fines. Así es. Pues yo te agradezco, senador, por esta intensa presentación, exposición que nos haces, y ojalá que nos dejes molestarte en los próximos días, porque mucho habrá que aclarar, informar y compartir con la audiencia de Sin Censura, si me permites. Por lo pronto, déjame mandarte un abrazo y nuevamente agradecerte por tanta claridad. Estamos a la orden, Vicente. Yo te agradezco tu apertura. No es fácil encontrarla en los medios de comunicación. Te agradezco mucho esta apertura para poder dar tanta información que se requiere, que necesita la gente, que necesita la ciudadanía. Te mando un abrazo fuerte y nuevamente mis felicitaciones por tu extraordinario programa, por tu gran labor periodística e informativa. Gracias, senador. Saludos a la familia. Muchas gracias. Es el senador de la República, Martí Batres, hablando con nosotros sin censura.